soy Rosana Francisco, profesora asociada de obstetricia y ginecología de la Universidad de São Paulo y soy investigadora del Observatorio Obstétrico Brasileño. Me gustaría mucho agradecer a la Comisión Científica del evento por la invitación para estar aquí hoy y compartir con ustedes la experiencia latinoamericana sobre COVID-19, sobre todo la brasileña. Es posible observar que la distribución de casos y la vacunación fue creciendo y se distribuyó de modo desigual en América Latina, del mismo modo que ocurrió en otros países y continentes. Y ahí vemos un porcentaje muy distinto en relación al número de muertes maternas en América Latina. Y también el número de casos. Podemos llamarles la atención claramente del hecho de que Brasil sea uno de los países del mundo que tuvo la mortalidad materna más alta por COVID-19. Y tenemos que recordar que la base utilizada en Brasil es una base de hospitalización y no de casos. Lo que quiero compartir con ustedes cuando hablamos de las cuestiones de Brasil es un observatorio que tiene por objetivo disminuir a varios investigadores, una investigación coordinada por la profesora Ágata, y el objetivo del observatorio es reunir a los datos públicos y convertirlos en datos fáciles para el seguimiento de cómo se puede hacer el cuidado para esta cuestión de las embarazadas. Hemos visto como al principio de la pandemia había un número muy elevado de muertes maternas. En abril de 2021 conseguimos transformar en públicos los paneles del Observatorio Obstétrico COVID-19. En nuestra primera publicación en mayo de 2021 ya habíamos registrado que había 1.031 muertes de embarazadas por COVID-19 con una distribución muy desigual. Cuando miramos a la situación actual de COVID-19 en embarazadas y estos datos actualizados, más de 21.000 casos y 2.000 defunciones por COVID, sabemos que hubo 3 olas. Una ola muy clara y tuvimos la variación original, la gamma, y ahora la omega. Cuando miramos a las embarazadas, evaluamos también que comparando hombres y mujeres, hubo un hallazgo, un desenlace peor para las mujeres embarazadas y en posparto. Otro punto es la distribución desigual en lo que se refiere a la mortalidad en nuestro país. Nosotros podemos ver que cuanto más oscuro, más grande la mortalidad de pacientes ingresadas por COVID-19. Hay números que van de 18 hasta 47% de mortalidad en casos de embarazadas ingresadas por COVID-19. Cuando hacemos el recorte y observamos a las pacientes que fallecieron sin tener acceso a una unidad de terapia intensiva, podemos observar claramente que 1 de cada 5 mujeres no logró alcanzar el acceso a una UCI. Eso es algo que nos preocupa mucho. Nosotros sabemos que mujeres con cuadros severos van a necesitar ingresos en UCIs y también van a necesitar intubación. Y sabemos, los datos nos dicen que 1 de cada 3 embarazadas o mujeres en posparto no tuvo acceso
a la intubación. Y si miramos a las mujeres que han logrado tener acceso a una unidad de terapia intensiva, vamos a ver que un número alto llegó a la defunción, pero también con una distribución desigual, que cuanto más oscuro el color, más alto el porcentaje de defunciones, y tenemos una situación con 74% de mortalidad, y en el estado de São Paulo 19% de mortalidad de las mujeres, siendo ellas gestantes y posparto ingresadas en unidad de terapia intensiva. Observando por todos los ángulos, podemos ver que en 2020 tuvimos este número de 461, 7,2%, en 2021 1.516, y ahora hubo una reducción. Y es importante observar que 2021 corresponde al total de muertes maternas en Brasil en el año 2019, antes de la COVID-19. ¿Y por qué en Brasil hubo este impacto? Porque ya teníamos obstáculos estructurales en la asistencia obstétrica, y solo 15% de las maternidades tiene unidades de terapia intensiva, y por eso hay pocos médicos obstetras entrenados para la atención de UCI a estas mujeres en la hospitalización, sobre todo después del diagnóstico y el retraso en la rendición de cuidados intensivos. Por eso he dicho estos dos indicadores, la intubación y el acceso a la UCI. Otra cosa que nos llama la atención es la falta del cuidado centrado en la mujer. La ansiedad por la resolución puede haber empeorado el cuadro clínico de la mujer, sobre todo por eso, y hay algunos puntos importantes y algunas cirugías importantes que empeoraban el pronóstico, y donde vemos la posibilidad de la COVID-19 empeorara si sometíamos a esta mujer a una cirugía o a una cesárea. Eso se queda más claro cuando en este otro estudio del Observatorio Obstétrico observamos que las lactantes tenían más factores de riesgo, tenían un riesgo más alto de desenlaces adversos como intubación y UCI, incluso muerte, que las embarazadas. Que é o local onde eu atuo pela Faculdade de Medicina, nós tivemos uma mortalidade de 7,2%. Quando nós comparamos o ano de 2020, de 10,5%, aqui no Hospital das Clínicas nós atendemos mais de 500 mulheres com Covid-19, dessas 200 gestantes ou puérperas internadas em unidade de terapia intensiva. E o que nós tivemos? Uma mortalidade de 10,5% em 2020, onde nós não tínhamos uma unidade de terapia intensiva exclusiva para as gestantes e puérperas, e em 2021, quando passamos a ter um cuidado feito por intensivistas e obstetras 24 horas por dia, nós passamos então a ter uma definição conjunta de protocolos, e com isso uma redução da mortalidade para 5,2% dessas pacientes internadas em unidade de terapia intensiva. Como eu cheguei a dizer para vocês, então a gente tem essa situação que nós sabemos que as puérperas têm um risco maior de desfechos mais graves. Além disso, o que nós podemos compartilhar com vocês? Ao olhar toda essa situação e a experiência do Hospital das Clínicas, nós tivemos a oportunidade de fazer atividades de teleconsultoria. E com essas teleconsultorias, um dos locais que a gente fez teleconsultoria, discutindo diariamente os casos
internados em unidades de terapia intensiva, nós podemos contribuir de alguma forma para a redução dessas questões de mortalidade materna. Outro estudo realizado pelo Observatório Obstétrico Brasileiro foi a questão da vacinação contra a influenza como também um efeito protetor para a redução dos desfechos da Covid-19. E nós podemos observar que quando 11 pacientes são vacinadas, nós evitamos uma internação em UTI, intubação orotraqueal 15 e morte materna 11. Outro ponto importante é o quanto a vacinação de gestantes e puérperas, que vai ser abordada pela doutora Silvana, contribuiu para que nós chegássemos em 2021 com uma redução importante da mortalidade materna por Covid-19. Por outro lado, fica muito claro o quanto a Covid-19 aumentou a razão de morte materna em vários países da América Latina, não sendo diferente a situação no Brasil, onde nós temos 50... En Brasil, donde tenemos el 55 de muerte materna en 2019, el 72 en 2020 y 107 en 2021. Entonces, finalizando, la mortalidad fue muy alta en Latinoamérica. Tenemos que realizar un trabajo conjunto y la vacunación para COVID es la principal herramienta para la reducción de la mortalidad materna por COVID-19. Y concluyo agradeciéndolos por esta oportunidad y agradeciendo también a todos los investigadores del Observatorio Obstétrico brasileño, sobre todo aquellos que trabajaron con la COVID-19, y les dejo aquí mi correo electrónico caso alguien quiera contactarme para alguna charla sobre esos retos que tenemos por enfrentar. Muchas gracias.